Bueno, compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos entonces a nuestra séptima tutoría de Seminario de Grado 1, Concepto y Generalidades de las Finanzas Corporativas. Para el día de hoy tenemos preparado abordar el tema de las teorías de riesgo. Algunas teorías de riesgo, no todas. Las teorías de riesgo son... Ese tema es extenso, ese tema en especializaciones da para todo un semestre. Pero lo vamos a abordar pues desde los puntos más básicos. Y también tenemos el segundo parcial, que lo debemos desarrollar entonces el día de hoy. Ahora nos ponemos de acuerdo en ese tema espinoso que a ustedes tanto les gusta. Bueno, el audio de ese pedacito se dañó. Bueno, menos mal que estamos grabando, Juliet, no hay problema, queda allá en la plataforma como prueba fehaciente de que esas palabras se dijeron. Sí, cómo no, bueno. Entonces, bueno, pero como es costumbre, muchachos, primero les doy paso, oportunidad para la participación. Los temas que hayan leído esta semana, que les hayan llamado mucho la atención y que nos quieran compartir en temas financieros, bueno, no sé, económicos, bueno, en lo que quieran participar. ¿Hay alguien que quiera? Ah, bueno, listo. Cuéntame eso, pues, cómo va. Sí, sí. Bueno, ¿y qué opinión tienes tú? ¿Tú en qué empresa trabajas? Seguridad, dice el... Venga, ¿cómo se llama el señor el coordinador? Se llama Julián. ¿Qué hace él? Él trabaja como en la parte comercial, que hoy me llamó a ofrecerme unos servicios de allá. Bueno, entonces, Julia, ¿qué me estabas contando? Qué pena haberte interrumpido. Me ofrezco excusas. Mm, a ver. Bueno, sí, digamos el tema es de entendimiento. Pasa lo siguiente. El tema es una iniciativa que ha venido, digamos, como de la cual se ha venido hablando hace tiempo. Pero pasa lo siguiente. Resulta que mm, hay un error de percepción. Yo no sé si en alguna de las tutorías que nosotros hemos tenido, porque nosotros hemos tenido muchas clases juntos, ¿cierto? Yo les he explicado cómo funcionan las centrales de riesgo.
de pronto, en alguna vez, y si no, pues lo recordamos ahora. A ver qué pasa. Lo que pasa es que hay una percepción que es errada en el borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva no es un borrón. Es decir, la información que está en la base de datos no se puede eliminar porque es una base de datos. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que hay veces que cuando uno trabaja, yo trabajé muchos años en el sector financiero, entonces a veces la gente le decía a uno, venía con un derecho, pues, es que yo necesito que me borren de data crédito. ¿Cuál es la única manera en que una persona se puede borrar de data crédito? ¿Qué crees tú? No, que la persona se pueda borrar de data crédito. ¿Cuál es la única manera? Que se muera, sí. Que se muera porque ya con el muerto no hay por qué discutir, el muerto ya, ¿se me entiende? A los muertos por lo general uno no los llama a cobrarles. Eh, entonces, tenemos esa percepción. ¿Cómo? Sí, para reclamar subsidios y todo. Sí, sí, sí. Suele suceder en este país del Sagrado Corazón, pero bueno, eso formará parte de otra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente muchas veces dice, es que yo necesito que me borren de data crédito. No, eso no es posible, porque es una base de datos, es una base de datos que existe. Y después les muestro más o menos cómo funciona eso. Resulta que les voy a compartir el archivito, pues, un archivo Excel sencillo como para la explicación, porque ese tema es importante para como eh, cultura general y nos afecta todos los días. ¿Qué hace la central de data crédito? Él tiene aquí unos meses, ¿cierto? Tiene como digamos que aquí tiene enero y aquí tiene febrero, ¿sí? Y aquí los va llevando, digamos, aquí tiene marzo, abril, bueno. Entonces resulta que cuando uno queda en mora con una operación, digamos yo tengo una tarjeta de crédito con un banco, entonces yo quedé en mora de un mes, entonces en enero que quedé en mora, es decir, no pagué la cuota, entonces me colocan un uno. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy en un día de mora. Cuando yo paso a febrero y tampoco pago, entonces quedo con un 2. ¿Qué quiere decir? Que estuve en 2 meses en mora, o sea, en mora de 90 días. Aquí, si yo no pago, me ponen el 3, ¿cierto? Pero resulta que en abril a mí me llegó una plata y tal, y yo pagué, o sea, yo me puse al día. Entonces me ponen una N, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Normal. Eso es lo que reporta el banco. Pero a pesar de que esta N aparezca aquí y diga que yo en abril me puse al día, estos reportes no se pueden borrar porque son históricos, ¿sí? Y sería mentir. La base de datos no puede mentir. Lo que pasa es que lo que pide la norma es que el banco cuando vaya a analizar una operación a una persona o la empresa cuando vaya a analizar una operación no tenga en cuenta estos reportes, ¿cierto? O sea, no le niegue el crédito porque estuvo en mora, ¿sí? Porque ya está al día. No sé si eso sea claro, muchachos. Exacto, es vaso de eso. Pero ese borrón que hablan del borrón, no, esto no se puede borrar, eso es una base de datos. Esto no se puede borrar. Por ejemplo, ¿cierto? Eso sería igual. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que la gente dice, bueno, entonces resulta que cuando el banco me consulta a mí, el banco puede ver 12 casillas. ¿Sí? 12 casillas, es decir, 12 meses. Es decir, que aquí me puede ver porque están los 12 meses, ¿cierto? Entonces, si me consulta aquí, en diciembre, me puede ver la mora esta y esta. Pero ya en enero del otro año ya no me puede ver esta, ¿sí? Porque ya se corrieron los 12 espacios. Los 12 espacios se corrieron hasta acá. Y aquí se corrieron otra vez los 12 espacios, ¿sí? Entonces es posible que cuando me mire por allá en marzo del otro año ya no aparezca, ya no vea este tren. No es que no exista, sino que no lo ve, sino que y ve a partir de acá. Y si a partir de acá son solo Ns, pues quiere decir que el cliente normalizó su pago. Pero ese borrón y cuenta nueva no es verdad. O sea, lo que pasa es que es un desconocimiento como de la norma, inclusive de los mismos políticos. A mí me da como tristeza a veces porque un representante a la Cámara, un senador que tiene una unidad de trabajo legislativo. Ustedes saben que cada uno de estos señores tiene una unidad de trabajo legislativo que son los que los asesoran a ellos en los temas, son los que los tienen que asesorar, pues deberían explicarles eso, o sea, eso no es posible. Lo que se pretende es obligar a los bancos o a las empresas a que no, digamos, estigmaticen a la persona porque estuvo en mora, o sea, no, pero entonces resulta que hay un tema de discrecionalidad.
el Estado no puede obligar a una entidad financiera privada a aprobar un crédito o a no aprobarlo porque estamos en una en una eh, economía de libre mercado. Entonces, ¿qué hace el banco? Simplemente, cuando la persona está mal calificada, pues no le va a negar el crédito por calificación. ¿Por qué se lo va a negar? Por capacidad de pago, por políticas internas, por el artículo 8 por el cual él se puede negar a entregar la información de por qué está negando. ¿Sí me hago entender? Entonces, manejar eso es muy difícil. La gente se ilusiona con esos temas y tal, pero no, manejar eso es difícil porque ese borrón y cuenta nueva, eso no es así. Eso no se puede borrar como tal. Lo que sí sería pues que las empresas, que los bancos, pero los bancos no, los primeros que están, digamos, molestos con esto son los bancos, porque pues los bancos hoy en día prestan, o sea, su estrategia de cartera es el historial de pago de los clientes. O sea, a uno le, claro, quedan ciegos, quedan cieguitos y eso encarece, eso hace la operación más riesgosa. ¿Y qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa en una economía normal como la de nosotros, de capitalista, cuando el riesgo aumenta? ¿Qué pasa? Sí, o sea, mayor rentabilidad para el banco. Es decir, si el banco se va a arriesgar más, ¿qué va a hacer? Pues va a elevar los intereses. Porque va a decir, bueno, si me van a obligar, si me van a obligar a entregar operaciones con un riesgo más alto, pues voy a querer una utilidad más alta. Entonces va a aumentar la tasa de interés que van a tener que pagar las personas. O sea, esa es un arma de doble filo. Yo, la verdad, honestamente, yo no estoy de acuerdo con esas medidas, ¿sí? Porque eso es, para mí, es más populismo que otra cosa porque realmente no van a beneficiar a nadie, ni al banco ni a la persona, porque a la persona cuando va a un banco, pues obviamente cuando el banco no tiene la posibilidad de consultarlo o de negarle el crédito por data crédito, pues se lo va a negar por otra razón y listo. Sin embargo, pues no sé, ahí van adelante con ese proyecto. ¿Cómo? Claro, pero mira, hay que tener en cuenta una cosa. Ah, sí. Lo que pasa es que en eso las entidades financieras. Sí, claro. Eh, lo que pasa es que, digamos que ahí para las entidades financieras ellas deberían diferenciar. O sea, yo siempre lo he pensado y tal, pero pues a mí no me paran muchas bolas. Es que uno tiene que diferenciar el tipo de moroso, porque es que hay un moroso que es moroso por coyuntural, es decir, porque tuvo una pérdida, porque se quedó sin trabajo, porque tiene un problema económico y entonces tiene que dejar de pagar, ¿sí? Pero hay otro que es moroso de nacimiento, ese no paga porque es mala paga, porque no le gusta pagar y no paga inclusive teniendo la plata. Hay varios tipos de perfiles, digamos, de los morosos. Claro, un cliente bueno para un banco, un cliente es bueno para un banco justo hasta un día antes de que se vuelve malo. Así es, ¿cierto? ¿Por qué? Hombre, porque se quebró, porque tuvo un problema económico, porque se quedó sin trabajo, porque tuvo una calamidad, no sé, algo le pasó, ¿cierto? Pero es así. Es decir, yo tengo muy buena voluntad de pagar, yo soy muy buena paga, pero si yo no tengo plata, ¿qué hago? ¿Sí? No puedo pagar. El que nada tiene, con nada paga. Entonces, ese tema, digamos, es recurrente. Para mí es un tema más recurrente, es un tema político, es un tema más, más populista que otra cosa. Eso lo promueve mucho ese senador que se llama David Barguil, que ataca mucho el sector financiero. Sí, ha logrado cosas y tal, pero el sector financiero no es digamos, el karma del país, no. Digamos, hay otros temas más delicados que tratar, no sé. Muchachos, muchas gracias, Julia. ¿Alguna otra? Bueno, listo. Entonces, vamos a trabajar el tema del riesgo que vamos a mirar hoy, los conceptos de riesgo como tal. Y luego entonces nos ponemos de acuerdo en el segundo parcial, ¿sí? En el plazo y tal. Pues no sé, ahorita lo miramos a ver cómo lo logramos hacer. Entonces les voy a compartir. Muchachos, preguntas, ¿ya no? Bueno, listo. Entonces les voy a compartir la presentación de Power sobre las teorías de riesgo
que es el tema que vamos a ver, ¿sí? Este tema es más bien corto. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de riesgo en general, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar más luego en el riesgo financiero, que es la identificación, que tiene en cuenta identificación, valoración y gestión. Identificación de cada riesgo como tal, específico, la valoración como la severidad o la posibilidad de pérdida que se pueda tener originada en ese mismo riesgo, y la gestión que yo pueda hacer, sea de cobertura o sea de asimilación. Ahorita lo miramos bien. Bueno, vamos a hacer una introducción pequeña. ¿Qué es el riesgo como tal? Los conceptos que nos da esta presentación dice la incertidumbre, que lo que nosotros pretendemos siempre como seres humanos es una necesidad normal que tenemos todos los seres humanos, es disminuir la incertidumbre. A nosotros nos gusta la seguridad. Alguien decía, tuve una discusión filosófica hace poquito con alguien y me decía que nosotros perseguimos la felicidad. ¿Ustedes qué creen? ¿A ustedes les gusta la felicidad? ¿Por qué? Pero mira, mira lo que acabas de decir. O sea, con ese mismo argumento te voy a, te voy a rebatir, porque es un sentimiento. O sea, realmente en mi concepto, respeto todos los conceptos en contrario, la felicidad no existe. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos criados y somos levantados, somos formados con base en una sustancia que se llama la dopamina que genera el cerebro. ¿Cómo? Exacto, entonces resulta que nosotros vivimos de dopamina, así nacemos, así crecemos. Nosotros queremos el bienestar, queremos el placer, queremos lo que nos haga sentir bien. Y no es que seamos malos ni perezosos, nada, simplemente somos así por nacimiento. Entonces nosotros fuimos criados a punta de pura dopamina, entonces nosotros lo que nos hace la dopamina es sentir como euforia en un momento dado, ¿sí? Es como cuando tú estás empezando con tu novio, llevas un mes y tal, y eso es una delicia, mejor dicho, estás entonces en esa etapa que dura muy poquitos meses, que no puedes vivir sin él y tal. Entonces tienes un plan con él a las 6 de la tarde y entonces la descarga de dopamina es tan grande que tú puedes hacer cualquier cosa, ¿sí? Yo lo explico de esa manera. Cuando... sí, buenas. Bueno, deben ser entonces problemas de la conexión de internet que comienza a molestar porque... Ahí me están escuchando. Bueno, listo. Entonces les decía, entonces resulta que esa euforia que nosotros sentimos, nosotros lo confundimos con felicidad. Realmente la felicidad no existe, según mi concepto. La felicidad es un momento, o sea, son momenticos que uno tiene y tal, pero nosotros realmente no somos seres que estamos diseñados o fuimos creados para ser felices, pero sí para estar tranquilos. Nosotros lo que buscamos es la tranquilidad, y parte de la tranquilidad es eliminar la incertidumbre como tal. Si nosotros queremos un mundo en donde nosotros podamos calcular todo, donde tengamos todo seguro, que la parte social esté bien, la económica, la sentimental, sí, todo esté funcionando bien y nosotros nos sentimos bien y eso lo asimilamos como felicidad y decimos que estamos felices. No, realmente no estamos felices, lo que estamos es tranquilos. Y eso es lo que perseguimos, digamos, disminuir ese nivel de incertidumbre, que es una situación en la que no sabemos con seguridad qué nos va a ocurrir en el futuro. Eso es lo que a nosotros nos deja vivir. Es el futuro. Recuerden que nosotros hoy en día el miedo más grande que tenemos es el miedo al fracaso, ¿sí? Esa incertidumbre de no saber cómo nos va a ir, en dónde vamos a estar, si esto va a funcionar bien, si voy a permanecer en la empresa, si voy a permanecer con mi esposa, bueno, todas esas cosas de la incertidumbre como tal es lo que nos mata. Perdón, hay un micrófono abierto por ahí, ¿cierto? Porfa, cerrémoslos para que no se nos mezclen los ruidos. Gracias. Bueno, el riesgo entonces es la incertidumbre que realmente nos importa porque afecta nuestro bienestar. O en sentido financiero nuestra rentabilidad, que es lo que a donde lo vamos a enfocar ahora, al tema financiero. Sin embargo, hay muchos tipos de riesgo. La actividad humana, toda actividad humana tiene un riesgo implícito. O sea, el hecho de estar aquí recibiendo esta tutoría por internet tiene un riesgo. Ya empezó a llover, puede caer un rayo, por ejemplo, ¿sí? No es muy probable,
pero es posible. Muchachos, ¿me están escuchando bien ahí? Listo. Entonces digamos que todos me están escuchando bien. Bueno, entonces dice, en consecuencia, incertidumbre es una condición necesaria, pero no suficiente para la presencia del riesgo. Es decir, la incertidumbre es como el no saber qué va a pasar y el riesgo es lo latente, lo que nos puede ocurrir. Por aquí nos ponen un ejemplo, si uno tiene un CDT y lee uno en un diario económico que el índice general de la Bolsa de Colombia cayó en un 6.7 durante la última semana, después de haber venido creciendo sostenidamente, pues me va a generar una impresión de riesgo, una sensación de riesgo financiero, de que los intereses van a bajar. Bueno, algunas definiciones entonces de riesgo. Es la probabilidad de pérdida al momento de realizar una inversión. Se llama el PD o la probabilidad de default. Es aquella eventualidad en la que yo haga una inversión y realmente no me la puedan devolver como tal. Es decir, yo coloqué un dinero en acciones, en bonos, en fiducia, en alguna, y que haya una posibilidad de que no me devuelvan el dinero. Esa es la probabilidad de pérdida. También hay posibilidad de que se produzca un resultado negativo como consecuencia de un evento inesperado. También es un riesgo. Un evento catastrófico, un evento natural. Bueno, es el resultado de una evaluación generalmente probabilística que supone que las consecuencias o efectos de una determinada amenaza exceden valores prefijados. Es decir, yo tengo un presupuesto X de gastos, de ventas, de tal, y resulta que no se comportan de esa manera. Ese también es un riesgo, que al yo ir a evaluar la ejecución real que yo hice frente a lo planeado, pues haya una diferencia muy grande, ¿sí? Y que tenga que tomar decisiones drásticas para poder, digamos, hacer más pequeña esa brecha entre lo que yo presupuesté, por ejemplo, recibir en utilidades y lo que realmente estoy recibiendo. Y la probabilidad de que ocurran acontecimientos favorables o desfavorables asociados con los rendimientos de una inversión. Puede ser cierto, si yo tengo inversiones en renta variable, como puede ser en bolsa de valores, pues la posibilidad de que el precio de las acciones aumente o el precio de las acciones disminuya, por ejemplo, lo que está pasando en este momento. Tipos de riesgo. Muchachos, preguntas ahí. Bueno, vamos a los tipos de riesgo, vamos a analizar los tipos de riesgo, pues de manera muy general. Vuelvo y le repito, hay muchos tipos de riesgo. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno, el primero que vamos a ver es el riesgo sistemático. Es aquel... ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, listo. Qué pena estarles preguntando, pero es que eso sí, más bien, cuando no se me está escuchando nada, entonces... Ah, sí, por favor, sí, porque me vuelvo cansón preguntándoles, listo. Bueno, el primero que vamos a ver es el riesgo sistemático, que es aquel cuya fuente es atribuible a condiciones del mercado o completamente exógenas al activo financiero. Ejemplo, inflación, sucesos políticos, devaluación, actos terroristas o, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento. ¿Cierto que sí? Formaría parte de un riesgo sistemático. ¿Por qué? Porque la devaluación que están teniendo todos los papeles financieros, las inversiones en Colombia y en el mundo en este momento, son producto de una pandemia, de una situación particular que nadie había calculado. A nadie se le había pasado por la mente en diciembre cuando estábamos cantando villancicos, estábamos comiendo natilla, que nosotros este año íbamos a estar en esta situación. Entonces, ese riesgo es sistemático. ¿Por qué? Porque afecta a todas las empresas como tal, sin distinción. O sea, no se puede, y es un riesgo que no se puede eliminar con diversificación. Yo podría, por ejemplo, al conformar un portafolio financiero, diversificar, es decir, comprar diferentes activos financieros de diferentes tipos de empresas para eliminar, digamos, con esa diversificación, eliminar el riesgo. Eh,
Pero este no se puede, el riesgo sistemático no es posible eliminarlo con la diversificación. ¿Por qué? Porque está afectando a todas las acciones. Si en este momento ustedes miran, creo que ya lo habíamos visto, las acciones en Colombia, todas vienen bajando el 30, el 35, el 18, el 17. Hay unas que están bajando el 40, el 60, hay una que está bajando el 95%. Pero pues ¿por qué? Porque es una situación que es ajena a cualquier gestión que pueda hacer la empresa. Entonces, responde a eventos aleatorios de la economía en general o de la situación en general. También este riesgo es llamado riesgo de mercado o riesgo no diversificable, es decir, es aquel riesgo frente al cual no puedo hacer nada, nada puedo hacer, simplemente tratar de esperar o tener paciencia o tomar algunas medidas de fondo, digamos como estamos hablando ahora de la reinvención, todo el mundo habla en estos días de la pandemia, la palabra de moda es reinventarse, tenemos que reinventarnos para aprovechar otras posibilidades de mercado. Pero realmente frente a ese riesgo poco podemos hacer. Ese es el riesgo sistemático. Hay un riesgo que es no sistemático y es aquel cuya fuente es atribuible a eventos aleatorios que afectan únicamente las condiciones del activo financiero mismo. Es decir, es un riesgo que está afectando un solo papel financiero, no es producto de lo que está pasando en la economía o en el medio como tal. Por ejemplo, una huelga, una pérdida de una venta importante, un fracaso, un incendio, una catástrofe natural, bueno, qué sé yo. En este momento, por ejemplo, podríamos identificar con las acciones de las que hemos hablado tanto, que son las acciones de Avianca. Porque a pesar de que todas en Colombia están bajando por el riesgo sistemático, la de Avianca está bajando más porque además del sistemático, tiene uno no sistemático que lo está afectando directamente, que es el problema del turismo, ¿cierto? Es decir, que tiene todos los aviones en tierra y no ha podido volver a operar. Entonces, por eso ha bajado de manera diferente, se ha comportado de manera diferente. Este riesgo se puede eliminar mediante la diversificación. Sí, claro, yo lo puedo eliminar, pues cuando yo configuro mi portafolio de inversión, pues yo compro diferentes tipos de acciones de diferentes tipos de empresas, de tal manera que en una ecuación probabilística, pues no es muy fácil que todas bajen al mismo tiempo, sino que algunas bajen, otras suban y eso me pueda como equilibrar el rendimiento. Recordemos que cuando hablábamos de el concepto de diversificación, que recuerdan del concepto de diversificación, ¿qué pasa cuando la diversificación es muy alta? ¿Qué pasa con la rentabilidad? Uno solo, por favor. ¿Qué pasa con la rentabilidad del portafolio cuando está muy diversificado? ¿A qué valor tiende la rentabilidad? Pero tiene un valor específico. ¿Tiende a qué? A cero, claro, a cero. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando a que unas suban y otras bajen, probabilísticamente. Entonces, si una baja y la otra sube, digamos, la mitad de mi portafolio baja y la mitad de mi portafolio sube, pues ¿en qué quedo? En cero. Entonces, la diversificación trata de eliminar el riesgo, pero obviamente, por la ley financiera del principio del trade-off, riesgo y rendimiento, a menor riesgo, pues menor rentabilidad, obviamente. Y eso es una ley eh, natural que tienen las finanzas. Entonces, cuando el riesgo baja por la diversificación, pues obviamente la utilidad también, la rentabilidad también baja. Este también es llamado riesgo específico o riesgo diversificable. Ahora hablemos del riesgo operativo. Es aquel que enfrenta un agente o empresa cuando no genera suficientes ingresos para cubrir sus gastos fijos. El riesgo operativo se presenta entonces como consecuencia del uso de activos que generan costos y gastos fijos. Es decir, entre más activos tengo que utilizar, pues obviamente mayores son los costos y gastos y menor es la rentabilidad. Mientras mayores sean estas cargas fijas, mayor riesgo operativo, pero también mayor grado de apalancamiento operativo. Lo vamos a mirar con este ejemplo que tal vez en alguna oportunidad también se los había presentado. Es el siguiente. Tenemos dos empresas. ¿Sí están viendo el Excel? Sí. Bueno, tenemos dos empresas. Tienen el mismo nivel de producción las dos.
Resulta que la empresa A tiene para realizar ese nivel de producción tiene 3 máquinas que trabaja cada una al 33% de su capacidad para completar el 100%. Y la empresa B, para hacer el mismo el mismo nivel de producción, no tiene sino una máquina y trabaja al 100%. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos tiene más riesgo operativo? Sin leer. Sí, claro, porque solo tiene una máquina, ¿cierto que sí? O sea, que tiene el mayor riesgo en que esa máquina un día se dañe o le tenga que hacer mantenimiento, le falle un repuesto y entonces se va a quedar sin producción. Ahora, ¿cuál tiene menor riesgo operativo? Pues la empresa A, ¿cierto que sí? Porque tiene 3 máquinas y la probabilidad de que las tres se dañen al mismo tiempo es difícil, ¿cierto? Es escasa. Sin embargo, la empresa... Sí, por ejemplo, sí. Pero es menos probable. Pero resulta que esta empresa, como tiene 3 máquinas, tiene un costo operativo mucho más alto. Al tener un costo operativo mucho más alto, tiene menor riesgo operativo, ¿sí? ¿Por qué? Tiene menor riesgo de que esas 3 máquinas se dañen a la vez, pero a la vez tiene menor rentabilidad. ¿Por qué? Porque mantener esas 3 máquinas cuesta más. Esta segunda empresa, por el contrario, tiene una sola máquina, entonces tiene un mayor riesgo operativo, pero tiene una mayor rentabilidad también. ¿Por qué? Porque el costo de mantener esta máquina es el mismo de esta, ¿sí? Y aquí son 3 y aquí es solo una. Entonces la definición es la siguiente: a mayor riesgo operativo, mayor rentabilidad, ¿cierto? O a menor riesgo operativo, menor rentabilidad. De eso me habla más o menos el riesgo operativo como tal. Entonces, el riesgo operativo se presenta entonces como consecuencia del uso de activos que generan costos y gastos. Mientras mayores sean estas cargas, mayor riesgo operativo. Bueno, el riesgo financiero. Este se presenta cuando un agente o empresa tiene incertidumbre frente a la generación de suficientes utilidades operativas para cubrir sus gastos financieros. El riesgo financiero se presenta como consecuencia del uso de pasivos financieros, deuda, que generan un gasto fijo en intereses. Entonces, a mayor endeudamiento, mayor riesgo financiero, pero también mayor grado de apalancamiento financiero. ¿Cómo lo miramos? Mire, resulta que en finanzas nosotros tenemos que separar lo que es la gestión operativa de la gestión financiera. Entonces nosotros tenemos aquí una empresa que vende 2.000 unidades, ¿cierto? Y que tiene un costo de 1.200 unidades, lo cual le genera una utilidad bruta en ventas de 800 unidades. Tiene unos gastos de administración y ventas de 300 unidades, lo cual le genera una utilidad operativa de 500. Y si yo miro esa utilidad operativa de 500 frente a 2.000, estoy diciendo que está ganando el 25%, que podría ser una buena utilidad. Depende del tipo de negocio que sea. Eso es difícil, digamos, es muy subjetivo. Depende del tipo de negocio. Pero hasta ahí estamos hablando de la gestión operativa. Es decir, esta empresa compra mercancías o fabrica productos, ¿sí? Hace una actividad de producción, tiene un costo que puede ser el costo de producción o el costo de la mercancía vendida si fuera una empresa comercializadora, genera una utilidad bruta, de esa utilidad bruta paga unos gastos de administración y de ventas y le queda una utilidad operacional. Entonces hasta aquí es un cuento diferente, es la gestión operativa, pero resulta que la empresa de aquí en adelante tiene que manejar la parte financiera. Entonces el gasto financiero son 100, la utilidad antes de impuestos serían 400, la provisión de renta al 35% serían 140 y la utilidad neta serían 260. Pero ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría si ese gasto financiero no fueran 100, sino que fueran 300, por ejemplo? Miren cómo se comporta la utilidad neta, ¿cierto? Con esto, ¿qué les quiero decir, muchachos? Hay que separar en la evaluación financiera, en la manera como uno, digamos, analiza una empresa en general, la gestión operativa de la gestión financiera, porque son totalmente aparte. O sea, yo puedo ser muy exitoso en la operación, vendo muy bien, recaudo muy bien, tengo unos gastos de administración y ventas que son estables, genero una muy buena utilidad operativa, pero resulta que tengo un endeudamiento muy alto, ¿sí? Entonces ese endeudamiento se va a comer las utilidades la utilidad operativa
en el pago de intereses, o también, que no depende de mí como gerente, lo que depende de mí es esto, la operación como tal. Esto no depende de mí, ¿por qué? Pues porque es la estructura financiera. Si la empresa tiene mucho endeudamiento, pues tendrá que pagar muchos intereses. Y si opera en un país en donde los impuestos son muy altos, pues también tendrá una carga impositiva muy alta, pero eso no depende de la dirección de la empresa, no depende de la operación, depende de la financiación. No sé si eso sea claro, muchachos. Sí es claro, bueno. Entonces, cuando hablamos de riesgo financiero, hablamos de la incapacidad, digamos, de generar suficiente utilidad operativa para cubrir estos gastos financieros o estas provisiones de renta como tal. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bueno, ahora el riesgo de tasas de interés. Es el impacto negativo que se puede presentar en el precio de un activo como consecuencia de un cambio en las tasas de interés del mercado. Es claro que en el caso de los instrumentos de renta fija, los bonos, los precios están relacionados inversamente con las tasas de interés. Si recordamos ese concepto, ¿sí? Que la relación entre el precio y la tasa de interés en los bonos es inversa. Es decir, cuando la tasa de interés sube, el precio de los bonos baja, y cuando la tasa de interés baja, el precio de los bonos sube. Eso lo tenemos claro, ¿sí? Bueno, ante variaciones en las tasas de interés, los inversionistas recomponen sus portafolios y por esa razón varían los precios de los instrumentos. Así se mueve el precio de los bonos como tal. Y la sensibilidad del precio de un activo frente a la tasa de interés es medida técnicamente por la duración. Claro, porque la tasa de interés, o sea, el interés tiene un efecto sobre el tiempo, ¿sí? No es lo mismo un día de interés que 2, que 3, que 10 años de interés. Y si es compuesto, pues es más grande todavía el efecto. Entonces tiene un efecto sobre la duración de la aplicación de esa tasa sobre un capital X. El riesgo de tipo de cambio es aquel que se presenta cuando un agente conserva parte de sus activos o pasivos en una moneda diferente a aquella en la que habitualmente realiza sus operaciones. Esta exposición genera cierta vulnerabilidad derivada de la variación del tipo de cambio, unidades de moneda local que se deben entregar por una unidad de divisa. Entonces, digamos una empresa colombiana que esté endeudada en dólares. Obviamente el aumento en el precio del dólar pues la va a perjudicar porque cada vez tiene que entregar más pesos por esos dólares que necesita para pagar ese endeudamiento en el exterior. Por el contrario, si una empresa tiene una inversión en el extranjero, ha comprado unos bonos, tiene unos títulos en el extranjero, pues el hecho de que el dólar suba, pues le va a beneficiar. ¿Por qué? Pues porque cada que monetiza le van a entregar más pesos por esos dólares que entran, ¿sí? Entonces, el riesgo de tipo de cambio afecta a todas las empresas que estén expuestas al mercado internacional, aquellas que son importadoras, exportadoras, o que tienen deuda en el exterior o que tienen inversiones en el exterior. Puede no ser solo personas, perdón, no empresas, sino personas también que tengan inversiones o tengan deudas en el extranjero. Entonces es el riesgo del tipo de cambio como tal. El riesgo de inflación, entonces, es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo que se genera por aumentos generalizados en los niveles de precios durante un periodo determinado. Los agentes que invierten a tasas de interés fijas, ejemplo CDT, se exponen permanentemente a este tipo de riesgos. Sí, claro, porque digamos que la rentabilidad de un CDT es fija y si la inflación sube, pues obviamente estoy afectando el valor del dinero como tal. Esta es la tercera condición, digamos, o característica que modifica el valor del dinero en el tiempo. Recordemos que son tres. El primero es la inflación, el segundo es la devaluación, o sea, el valor de la divisa, el precio del dólar, por ejemplo, y lo tercero, la tasa de interés, que tiene también una influencia sobre el valor del dinero en el tiempo. La tasa de interés hace que 1.000.000 de pesos hoy, aplicándole una tasa de interés X, pues valga, sea un valor diferente en un año, en 2 años, 3, 10, 20 años. Es claro eso, muchachos. Bueno,
Bueno, el riesgo de default o el PD, probabilidad de default, es el no pago o insolvencia. Es la incertidumbre que se genera por parte de un acreedor para percibir la contraprestación acordada. En otras palabras, es el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de un deudor. Es decir, cuando yo compro un bono, cuando hago una inversión en algún tipo de papel financiero, pues el riesgo de default es la probabilidad de que no me devuelvan el dinero. Así de sencillo. Digamos, estamos hablando en una operación financiera normal. Yo le estoy pagando a un banco un crédito de 10 millones, resulta que en la mitad del crédito yo me quedo sin trabajo o mi empresa se quiebra y tal. Y cuando me llaman a cobrar, yo les digo, no, qué pena, pero no puedo seguir pagando porque no tengo ingresos. Es el riesgo de default. Es la cesación de pagos como tal, la cesación. Las agencias calificadoras de riesgo, como por ejemplo Standard Poor's, Duff Pelf, BRS Investor, Fitch, establecen escalas para medir o predecir la probabilidad de insolvencia de un agente mediante el uso de escalas de calificación que están relacionadas con la información financiera del emisor de la deuda y su tradición crediticia. Recordemos que para la emisión de bonos, por ejemplo, todas las empresas que hagan ese tipo de actividad financiera tienen que conseguir una calificación. Es más, toda entidad financiera necesita anualmente una calificación por parte de una agencia que esté autorizada en el país. Y esa calificación da como una probabilidad, lo que mide la probabilidad de que a esa persona que confió, que hizo la inversión, que trajo la plata en un CDT, que compró un bono, le sea restablecido su valor con los intereses correspondientes. Eso mide la calificación de riesgo. Eso lo vimos en el curso de finanzas corporativas como tal. El riesgo de iliquidez es la posibilidad de que un agente sea incapaz de atender sus compromisos de pago a corto plazo. Los individuos y empresas deben resolver diariamente la estimación de la cantidad de dinero que deben mantener en efectivo para atender todas sus obligaciones a tiempo. Está relacionado con el capital de trabajo neto operativo. Otra perspectiva de este riesgo es la posibilidad de que una inversión no pueda liquidarse fácilmente a un precio razonable, lo cual depende del tamaño y la profundidad del mercado. Es decir, cuando yo tengo una inversión en mercado de valores, pues yo debo decidir qué quiero, liquidez o rentabilidad, porque es diferente. La alta liquidez no me garantiza rentabilidad y la alta rentabilidad tampoco me garantiza liquidez. Son dos conceptos que son separados, son aparte. Hay empresas que son muy líquidas, pero no son rentables. Hay empresas que son muy rentables, pero no son líquidas. Son ilíquidas, ¿sí? Por el tipo de negocio como tal. Entonces, esto tiene que ver con tal vez un ejercicio que hacíamos por allí del capital de trabajo y de como del activo circulante. Cuando yo hablo de la empresa como tal, es la capacidad para generar la operación del día a día, la capacidad para comprar el inventario, pagar proveedores, pagar la nómina, pagar los servicios. Es decir, son los indicadores de impacto local, que son los que me garantizan el día a día, la operación, que no tienen nada que ver con la rentabilidad. La rentabilidad tiene que ver con el largo plazo, está calculada o medida por los indicadores de impacto global, que son los que me dan una idea de la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Pero cuando hablo de liquidez, hablo de capital de trabajo como tal, hablo de la capacidad que tengo para atender día a día las obligaciones de corto plazo. ¿Es claro eso, muchachos? Bueno, ahora vamos a hablar del riesgo país. No sé si ya lo habíamos tocado, creo que hay otro curso que es, o lo habíamos tocado en el de, usted ya vio en el seminario 2, ¿cierto? ¿Ustedes por qué están en desorden? Primero vieron el 2 y después el uno, porque ustedes son desordenados. Sí, porque ustedes en el ciclo pasado vieron el seminario 2 y el seminario 2 es después del uno, ¿o no? Bueno, entonces, este tema por allá lo habíamos tocado en una tutoría en el seminario uno de Sistema Financiero Nacional e Internacional. Creo que es en ese que se ve. Bueno, no me acuerdo. O en finanzas corporativas. ¿Qué es el riesgo país? Es aquel que se atribuye a un Estado como tal, como consecuencia de factores de tipo político o económico que pueden afectar las decisiones de inversión o financiación de los agentes. Cuanto más crece el nivel del riesgo país de una nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratorio de pagos o default. Por ejemplo,
cuando el país se tiene que financiar el déficit fiscal, que es aquella diferencia que hay entre lo que recibe por los impuestos y lo que le cuesta el funcionamiento. Entonces tiene que acudir a mercados internacionales o nacionales, se tiene que endeudar. Y la manera de endeudarse es emitir bonos, ¿cierto? Los bonos, los títulos de tesorería que se emiten aquí internamente o los bonos yanquis que se emiten en el exterior. Pero para poder que esos bonos sean apetecidos, sean bien recibidos en el exterior, pues tenemos que manejar el riesgo país, que es entonces la capacidad que tengamos nosotros de devolverle a esos inversionistas el pago de sus títulos. Se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una obligación. El riesgo soberano, hablando de riesgo país como tal, es aquel que poseen los acreedores de los títulos, estatales e indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras. Verbo y gracia, en este momento, Venezuela, por ejemplo, está en un tema de default hace mucho tiempo, no tiene con qué pagar su deuda. Y Argentina también, en este momento, está entrando en un proceso de default. Es decir, están diciéndole al mundo que realmente en este momento no tienen con qué pagar. Otro riesgo es el riesgo de transferencia, que implica la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos debido a la escasez de divisas que tiene un país en un momento determinado, como consecuencia de la situación económica en la que se encuentre. Para eso se utilizan las reservas internacionales. Las reservas internacionales tienen la función básica de facilitar los pagos de las transferencias internacionales, es decir, las exportaciones, las importaciones y los pagos que el país tiene que hacer por ese endeudamiento que tiene en el exterior, por esos intereses que tiene que pagar y el reembolso de esos títulos que tiene, con los que tiene obligación en el mundo como tal. Y el riesgo genérico está relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial debido a la inestabilidad política, conflictos sociales, devaluaciones o recesiones que se susciten en un país. Recordemos que la deuda externa de un país está conformada por la deuda estatal como tal, es decir, los títulos que ha emitido, los préstamos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y además por la deuda que tienen las empresas en el exterior. También se considera deuda externa y se suma en un solo valor. En este momento en Colombia la deuda externa asciende más o menos a unos 130.000 millones de dólares y se supone que con esta pandemia para el 2020 ese valor va a estar cercano a los 150.000 millones de dólares y se va a ir acercando al 60% del Producto Interno Bruto. En este momento está en el 44%. Es decir, la situación que nos va a dejar la pandemia va a ser muy delicada en temas financieros internacionales. Esa deuda externa en este momento, esos 130.000 millones calculados como a febrero o enero, están representados en un 58%, casi un 60% el Estado y el resto las empresas privadas. Bueno, ese riesgo país, en la práctica el riesgo país se mide con un indicador que se llama el EMBI, que es el Emerging Markets Bond Index. Ahí perdonan el inglés de Hassam que no me ayuda mucho. Que fue creado por la firma internacional JP Morgan y que da seguimiento a una canasta de instrumentos de deuda en dólares emitidos por distintas entidades, gobierno, bancos, empresas en países emergentes. El EMBI son los puntos adicionales que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos que son considerados libres de riesgo, o los Bill Treasury. Este diferencial, también denominado spread, se expresa en puntos básicos. Una medida de 100 puntos básicos significa que el gobierno en cuestión estaría pagando un punto porcentual por encima del rendimiento de los bonos o Bill Treasury. Ahí dice lo que les comentaba ahorita. ¿Qué es el EMBI? El EMBI, digamos, hay una inversión que se considera libre de riesgo a nivel mundial, que es los Bill Treasury o los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos, el Tesoro americano. Entonces, si el Tesoro americano emite bonos al 2% efectivo anual y Colombia emite bonos en dólares, o sea, bonos yanquis, con los cuales consigue financiación a nivel internacional,
al 4%, estamos hablando de que el ENVI para Colombia es del 2%. Es la diferencia entre la tasa que nosotros ofrecemos por el dinero que conseguimos y la tasa que paga ese bono americano, ese Bill Treasury. No sé si eso es claro, muchachos. Listo, entonces resulta que, bueno, volvamos a retomar el tema. Nosotros como país tenemos que conseguir endeudamiento para cubrir los gastos que no se pueden sufragar con los ingresos normales. Entonces tenemos que salir al mercado internacional a vender bonos en el exterior, a vender bonos yanquis, bonos de Colombia, ¿cierto? Todos los países salen a vender sus bonos. Digamos, la calidad de esos bonos depende, de lo que hablábamos ahorita, de la calificación de riesgo que tiene cada país. Nosotros tenemos una calificación por BRC Investor que está en AA+, que indica que tenemos una alta probabilidad de devolverle a los inversores esos dineros. Entonces tenemos que salir al mercado a conseguir endeudamiento, a conseguir dinero emitiendo esos bonos que se venden a nivel internacional en las bolsas de valores. Entonces hay una tasa de mercado que es la del Bill Treasury, de los bonos americanos, que se considera libre de riesgo. Entonces, el ejemplo que les pongo es, si el Bill Treasury, o sea, si Estados Unidos está captando dinero, está emitiendo bonos al 2% y son libres de riesgo, supuestamente, ¿cierto? Y nosotros estamos emitiendo al 4%, hay una diferencia del 2%, entre el 4% y el 2% que emiten ellos, y ese 2% es el ENVI, o sea, esa diferencia en esa tasa es considerado como, digamos, como el margen de riesgo que nosotros estamos, la exposición que nosotros estamos ofreciendo. Entre más alto sea el ENVI, es más riesgoso el país como tal. Por ustedes saben, el país que esté ofreciendo el 5, el 7, el 8%, pues está más necesitado. El que más ofrece rentabilidad, pues obviamente necesita más los ingresos. Lo enseña las finanzas. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Estos datos son del año pasado, pero esos son datos del ENVI para América Latina. Por ejemplo, cuando hablamos de 624, aquí hablamos de 624 puntos básicos. Los puntos básicos están considerados con el 100% de un punto. Es decir, aquí estamos hablando del 6.24%. Dividimos esa cifra entre 100 para hallar el valor porcentual. Los puntos básicos son por cada punto porcentual, por cada 1% son 100 puntos. Entonces Argentina tiene 624, lo que les comentaba ahorita, o sea, es una situación desesperada. Ellos están ofreciendo unas tasas, ¿sí? Sí, me asustaron, bueno, está bien. Entonces miren, por ejemplo, la diferencia entre el ENVI de Colombia y el ENVI de Argentina. Nosotros tenemos un ENVI del 2.07, o sea, estamos ofreciendo el 2.07% más que los bonos del Tesoro americano, mientras que Argentina tiene que ofrecer el 6.24 más. Perú tiene que ofrecer el 1.95, Venezuela el 6.23, obviamente porque sus bonos son menos fáciles de vender a nivel internacional. Entonces digamos que este ENVI marca como el nivel de riesgo de los países como tal. Nosotros tenemos un riesgo medio bajo, ¿sí? Es decir, no estamos en la mejor posición, pero pues tampoco estamos mal. Todavía podemos salir a vender bonos y los inversionistas los compran con confianza. Muchachos, ¿eso es claro o no es claro? Listo, entonces el ENVI, resumiendo, es la diferencia en la tasa que pagamos nosotros, que ofrecemos nosotros, los países emergentes, por los bonos que colocamos a nivel internacional y la tasa que ofrecen los Bill Treasury, que son los bonos del Tesoro americano, que se supone en teoría que son libres de riesgo. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre la actitud frente al riesgo. Dice lo siguiente. La aversión al riesgo es una actitud en la que un inversionista exige rendimientos más altos por asumir un riesgo mayor. En general, todos los inversionistas somos aversos, ¿sí?, al riesgo. O sea, no nos gusta el riesgo, nos gusta ir a cosas más seguras. A nosotros nos hablan del Forex y nos hablan del trading y nos hablan de
el Bitcoin y tal, y entonces nos parece pues muy interesante todo eso y tal, y todas esas utilidades, pero nos da miedo. Entonces nosotros quisiéramos como algo más seguro, más, más estable, con menos incertidumbre. Entonces, casi que todos somos aversos al riesgo, es decir, no nos gusta el riesgo. Hay una neutralidad al riesgo, que es una actitud en la que un inversionista solo se preocupa por el valor esperado de una inversión. Es decir, no está interesado en arriesgar por obtener más rendimiento o pérdidas. Le es indiferente. Y hay una actitud frente al riesgo cuando un individuo es buscador de riesgo, sin exigir compensaciones adicionales por enfrentarlo. Es decir, le gusta el riesgo, le gusta apostar, le gustan las inversiones. Por ejemplo, hay muchas inversionistas internacionales que compran bonos basura. Hay gente, por ejemplo, en este momento que está comprando acciones de Avianca. A pesar de que la semana pasada, el jueves de la semana pasada terminaron a 30 pesos, esta semana están al cierre de ayer, de hoy, perdón, están a 120 pesos. Ustedes saben que una noticia que habla sobre un rescate sobre esa empresa, lo cual ha hecho, digamos, avanzar el precio de la acción que tienen ellos en Estados Unidos por medio del ADR. Y obviamente eso también hace, por efecto, digamos, de disparidad de información, que la acción en Colombia también suba. Hoy cerró a 130 pesos. Vuelvo y les digo, el jueves pasado estaba a 30 pesos. Entonces, hay personas que invierten en eso, ¿cierto? Que creen en eso, que invierten el dinero, de pronto no lo necesitan, o compran, por ejemplo, bonos basura, bonos calificados en triple C, esperando que un día mejoren la calificación y puedan obtener unas rentabilidades muy altas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Bueno, ¿qué podemos hacer con el riesgo, muchachos? Tradicionalmente, una de las funciones claves del sistema financiero es permitir la transferencia de riesgo entre agentes de la economía. Sin embargo, esa transferencia se puede dar en tres dimensiones. La primera es una cobertura. Se presenta cuando el mecanismo utilizado para reducir una posible pérdida también limita la posibilidad de obtener una ganancia. Ejemplo, usar un forward para la venta de una cosecha. Las operaciones de cobertura se asimilan a los derivados financieros, que son aquellos contratos por los cuales yo firmo o acuerdo un precio especial de una mercancía en un futuro, o aseguro el precio del dólar en el futuro, o aseguro el porcentaje de una tasa de interés en el futuro con el objetivo de asegurar la utilidad. Es decir, yo tengo una estructura de costos hoy, pero puede estar afectada por el dólar, puede estar afectada por la tasa de interés, o puede estar afectada por el precio del commodity o del activo como tal. Por ejemplo, el petróleo, ¿cierto? Hoy está a 26 dólares, no sabemos en 6 meses a cómo estará, es una incertidumbre muy grande. Entonces, con la cobertura nosotros tratamos de eliminar o de disminuir ese riesgo. Otra es el aseguramiento, cuando se paga una prima para evitar una posible pérdida, pero se conserva la posibilidad de obtener una ganancia. Ejemplo, usar una opción de venta. Y yo pacto con un corredor de opciones el precio de mi cosecha, por ejemplo, a un futuro, y me conservo la posibilidad de que si el precio sube, yo me beneficie, o si el precio baja, pues me cubran la diferencia. Asegurar la pérdida o la ganancia. Y la diversificación es diluir el riesgo entre diversos activos, con lo cual se limita la posibilidad de grandes pérdidas, pero también se sacrifica la posibilidad de grandes ganancias, como ya lo hemos mirado. Una de las maneras, digamos, de medir el riesgo en portafolio es el modelo KPM, que es el Capital Asset Prince Model, como un modelo para apreciar o darle precio a los activos financieros. Es un modelo analítico que relaciona el riesgo y el rendimiento de todos los activos. Fue introducido por un señor que se llamaba Harry Markowitz y perfeccionado luego por William Sharpe y John Lindner por ahí en los años 70. Se ha constituido en el modelo que mejores argumentos presenta para la valoración de una rentabilidad de un portafolio activo, ya que contempla la tasa libre de riesgo y un premio adicional por invertir en una determinada actividad riesgosa. Mide lo que hablábamos en principio, el riesgo suma el riesgo de mercado, que es el que no es diversificable, más el riesgo que es diversificable, o sea, el específico, y trabaja un beta. El beta es el riesgo que tiene la actividad como tal. Todas las actividades comerciales a nivel internacional pues tienen un nivel de riesgo. No es lo mismo estar en el negocio de los colchones que estar en el negocio de las armas, por ejemplo. Todo tiene un riesgo diferente y se mide por medio de esta metodología con unos betas, que son unos porcentajes de posibilidad de pérdida. Entonces, este modelo KPM
calcula más o menos el precio de un activo midiendo el riesgo libre, el riesgo de mercado, el riesgo específico y la tasa por invertir, o sea, el beta, por invertir en ese activo como tal. Otro modelo es la Z de Altman. Fue creada por un señor que se llamaba Edward Altman en 1966 y el objetivo es crear un índice, un score, es como un indicador financiero. ¿El que hizo? Él tomó información estadística de muchas empresas a través del tiempo y de empresas que se quebraron, ¿cierto? Que tuvieron problemas financieros y trató como de establecer unos patrones sobre los comportamientos de los indicadores de esas empresas para poder, digamos, analizar de una manera estadística, pues cómo se pueden comportar unas empresas en el futuro. Entonces él configuró una razón financiera agrupó 5 categorías, dentro de las que estaban la liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento, la solvencia y la actividad como tal. Y al final, usando sus procedimientos econométricos, quedaron 5 indicadores y les colocó unos valores. El índice, la Z de Altman, va entre 0 y 3 puntos, en donde a mayor valor es el mayor riesgo de pérdida o de quiebra de la empresa como tal. No es muy utilizado hoy en día, pero pues algunas grandes empresas lo utilizan para medir, o algunas calificadoras de riesgo también los utilizan cuando hacen calificación para, digamos, estimar por estas bases estadísticas cómo va a ser el comportamiento de la empresa como tal. Bueno, la gestión del riesgo, la introducción a instrumentos derivados. Un instrumento derivado, como su nombre lo indica, eso ya lo hemos visto en otro curso, es aquel que deriva su precio de un activo llamado activo subyacente. Y ese activo subyacente podría ser una divisa, el precio de una cosecha, una tasa de interés, el precio de una acción, etc. Los derivados son fundamentalmente instrumentos que permiten gestionar el riesgo en algunos casos y llevarlo a niveles mínimos, lo que hablábamos ahorita con las opciones. Los derivados financieros son contratos que se firman a futuro, es decir, yo tengo hoy una cosecha de maíz que sale en producción completa en junio del año entrante. Yo necesito asegurar la venta de esa cosecha a un productor internacional. Él también necesita asegurar que yo le venda esa cosecha porque él va a necesitar esa cosecha, pero no sabemos cuál va a ser el precio de esa cosecha en junio del año entrante. Entonces firmamos unos contratos con unos corredores de tal manera que se aseguren unos precios para que la rentabilidad no se vea afectada. Son operaciones de cobertura o de derivados financieros fundamentalmente. Muchachos, preguntas hasta ahí. ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? ¿No? Bueno, eso me alegra. Bueno, y dentro de los derivados financieros tenemos uno que se llama el forward. El forward es un contrato entre dos partes en la cual una de ellas se obliga a vender un activo específico en una fecha futura determinada y la otra se obliga a pagar al vendedor el precio establecido al comienzo de la vigencia del contrato, lo que les acabo de comentar. Tenemos una cosecha de café ahora que sale en septiembre, entonces sabemos que van a salir no sé cuántos sacos, no sé cómo se mide eso, sí, sacos de café. Bueno, entonces necesitamos garantizar la venta de ese producto. Y un tostador en Miami necesita también garantizar tener la materia prima para su producción. Entonces firmamos un contrato y le ponemos un precio a ese café porque no sabemos a cómo va a estar la libra en septiembre y con eso garantizamos los dos. Hay unos corredores de opciones que trabajan este tipo de temas, son como una especie de apostadores, entonces le apuestan a que el precio se va a mantener estable. Es decir, si yo soy el vendedor de la cosecha, si el precio hoy del café está a la libra a $1.20 y resulta que en septiembre está a $1.40, pues yo me voy a ver beneficiado, ¿cierto? Entonces a mí me van a garantizar el 1.20 y los otros 20 se lo va a ganar el corredor de opciones. Sin embargo, si en septiembre esa libra pasa de 1.20 a $1, es decir, perdiendo 20 centavos, pues a mí me van a garantizar el 1.20. Eso, así funciona el forward. Es decir, es garantizar el precio
de un activo, de un commodity en el futuro para no sacrificar la rentabilidad. Vuelvo y repito, es muy difícil hacer negociaciones sin saber cómo se va a comportar el precio del activo en el futuro, porque yo tengo una estructura de costos ya definida. Entre las características de estos forward está que son totalmente flexibles, no son estandarizados, y cuando decimos que no son estandarizados, quiere decir que son contratos que no son ilegales, pero son firmados entre terceros por fuera de un operador. Es decir, esos contratos se hacen por fuera de la bolsa de valores. Los forward no se registran en una bolsa de valores. Son muy poco líquidos porque pues, es muy difícil que se encuentre una gente en el mercado que pueda interesarse en comprar ese activo como tal. Es muy difícil. Generalmente no hay exigencias de garantías y también presenta riesgo de que no se paguen, digamos, al vencimiento. Los futuros. Si leemos, digamos, la definición de futuros como tal, los futuros son iguales a los forward, son los mismos forward. Sin embargo, los futuros sí son estandarizados, es decir, se registran en una bolsa de valores. Si ustedes entran a la página de la bolsa de valores, hay una parte que dice futuros y hay unos valores allí en donde se registran, no digamos detalladamente, pero sí hay un valor total en el que se determina cada día cuál fue el valor de los futuros transados y están registrados en una bolsa de valores, lo que los hace mucho más confiables como tal, pero son particularmente iguales a los forward, es decir, es también un contrato en el que se garantiza el precio de un commodity en el futuro. Estos contratos de futuros, digo, en los contratos de futuros no hay riesgo de impago porque existen exigencias de garantías, porque son registrados, porque están, digamos, se registran en una cámara de compensación como tal, entonces no tienen altos riesgos. Las opciones son instrumentos financieros estandarizados que mediante el pago de un cierto valor llamado prima otorgan a un poseedor el derecho a comprar cuando es una opción call, opción de compra, o vender cuando es una opción put, un precio fijo determinado en el futuro, ¿cierto? También es digamos parecido al forward, pero también es no estandarizado. Y las otras que tenemos son los swaps, que son considerados las permutas financieras, es decir, son también contratos de futuro, pero no trabajan sobre activos financieros, sobre commodities o mercancías como tal, sino sobre tasas de interés o tasas de cambio. Es decir, yo tengo un endeudamiento como empresa en Europa. Yo tengo que pagar unas cuotas por un crédito que obtuve en Alemania, por ejemplo. Entonces resulta que la fluctuación del euro pues me va a afectar a mí el valor de mi costo financiero, porque si el euro sube, pues yo tendré que sacar más pesos para comprar esos euros para poder pagar esas obligaciones en el exterior. Si por el contrario el euro baja, pues me va a beneficiar porque voy a tener que pagar menos pesos por esos euros para pagar en el exterior. El swap es un contrato en el que se fijan unas tasas de cambio X o unas tasas de interés X en el futuro, ¿sí? Para sostener mi costo financiero como tal, para yo poder hacer una proyección hoy y decir, voy a pagar por ese crédito en Alemania tanta plata. Si las tasas de interés bajan, pues yo le pago la diferencia al operador, y si las tasas suben, él me paga a mí. Y caso contrario, cuando no es una deuda, sino una inversión. Yo también puedo tener una inversión en bonos suizos, por ejemplo. Y entonces, en el momento en que los francos suban, pues yo me veo beneficiado porque me van a pagar aquí más pesos por esos francos, y en el momento en que los francos bajen, pues me voy a ver perjudicado porque voy a recibir menos pesos por esos francos. Entonces yo puedo también firmar un contrato swap para que se garantice un precio de esa divisa en el futuro y me garantice a mí que no voy a perder, sino que voy a poder proyectar mis ingresos con base en el valor del franco, del euro o del yen o de cualquier moneda en el extranjero por medio de un contrato como tal. Y los swaps de tasa de interés son iguales a los otros, pero pues simplemente no hablan de tasas de cambio, sino de tasas de interés. Si yo tengo una deuda también en el exterior a una tasa del Prime, de la Prime más 2 puntos, por ejemplo, que es una tasa internacional, la Prime o la LIBOR son tasas de referencia, a nivel internacional. Entonces, si esas tasas suben y yo tengo un endeudamiento en el exterior, pues me voy a ver perjudicado. Si esas tasas bajan, pues me voy a ver beneficiado. Entonces también puedo firmar un contrato swap con un operador para garantizar el valor de esa tasa de interés de tal manera que yo pueda
realizar una proyección de mi costo financiero de manera estable, ¿sí? Si la tasa baja, pues el operador gana, si la tasa sube, el operador pierde, pero pues yo no pierdo, yo pago la misma tasa de interés. Muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, listo. Entonces, por temática para el día de hoy, eso era lo que les iba a contar. Ahora pongámonos de acuerdo en la presentación del examen. A ver, ¿el examen qué es? El examen es un cuestionario de 5 preguntas muy fáciles y un ejercicio que es similar al que hicimos de valor económico agregado. No tienen que calcular costo de capital, ni valor económico agregado, ni rentabilidad del activo, sino simplemente establecer el valor por las dos metodologías, es decir, calculando el valor de los costos totales de las fuentes de financiación y por el otro lado, como diferencia entre la utilidad neta y el costo del patrimonio después de impuestos, es decir, la misma metodología que tenemos. No lo monto en la plataforma como cuestionario porque digamos que no sé si de pronto sí, pues es posible que no lo sepa manejar. No soy muy experto en este tema. Y no sé cómo manejarlo como preguntas y como porcentaje porque digamos que las 5 preguntas valdrían la mitad del examen, el 2.5, y el ejercicio valdría el otro 2.5. Entonces se me ocurre que yo les monto el cuestionario, el Word como tal, en la plataforma y les doy, no sé, unos 50 minutos para que ustedes lo resuelvan. No hay ningún problema. Si todos están de, si los, si los compañeros están de acuerdo, no tengo ningún problema. Juliet, Angie, Angie se durmió. Angie, Angie, muchachos, les cuento que Angie se voló. Angie, o sea que no me has escuchado nada, eso es lo que me quieres decir. Ay, no, o sea que fue culpa de Sara, yo creo que fue culpa de Sara. Bueno, no, miren, no hay ningún problema. A ver, si ustedes están de acuerdo y tal, yo los habilito mañana, subo la tarea. Es una tarea, pero tiene límite de tiempo. El límite de tiempo pueden ser 50 minutos, 60 minutos, no sé, pero ustedes me dirán a qué hora se los habilito. Es contestar esas 5 preguntas, ahí está, falso, verdadero, y desarrollar el ejercicio. Pues ustedes tienen la del Excel, tienen todo, mejor dicho, el que se raje, no le vuelvo a hablar. Listo, entonces díganme a qué horas lo habilito mañana. ¿A qué horas? Perdóname, no te escucho. A las 7 de la noche, listo. Listo, entonces mañana a las 7 de la noche les habilito la tarea del segundo parcial y listo. Preguntas, muchachos, dudas, reclamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, más o menos. Yo creo que es un buen tiempo. Les queda tiempo de sobra para responder.
y me lo devuelven ahí mismo. O sea, bajan el archivo, lo responden ahí y me lo vuelven a subir. Listo, muchachos. Bueno, entonces, si no es más, em, sí, sí. Sí, envíeme un correo recordándome el tema y yo por ahí le asigno el tema. Listo, Andrés Felipe. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Cómo? No, ¿tú cuánto sacaste? Entonces, ¿por qué me estás preguntando eso? Yo no me acuerdo, tengo como 1300 WhatsApp. ¿Qué me dijiste en el WhatsApp? Sí, escribe mañana porque tú no has presentado el segundo, ¿cierto? El primero, ¿cierto? Angie. Bueno, escríbeme Angie mañana y cuadramos eso, pero hagámoslo mañana, porfa, ¿sí? Que nos va pasando el tiempo. Algo más, muchachos. Listo, pues entonces cuídense mucho, muchachos. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Entonces, ustedes saben que dentro de 8 días nos vemos ya para finalizar el curso y tenemos el examen final, ¿sí? Eh, no se oye nada. Juliet me estaba hablando. Sí, 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 van todos los temas, pero tranquilos que es muy facilito. Bueno, niños, listo pues. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? No, a ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, chao.